Andar es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y saben, la palabra andar básicamente tiene dos significados. El primero es obviamente el significado literal, que es sinónimo de caminar. Andar es caminar simplemente, ¿no? Andar, caminar. Pero la otra acepción de esta palabra ahí en el Nuevo Testamento se refiere al conjunto de actividades en la vida de una persona. Es la manera de comportarse por la vida. Es la manera en la como alguien va caminando, avanzando a través de la vida, cómo se va comportando. Eso es andar. Pues bien, hermanos, en este mes de noviembre, la serie de predicaciones que tendremos se titula así: Caminando con el Señor. Caminando con el Señor. Saben, hermanos, queremos dar seguimiento a lo que hemos venido predicando durante los 2 meses anteriores, debido a que debemos, a la necesidad que tenemos de aplicar puntualmente lo que nosotros vamos aprendiendo. Y bueno, en el mes de septiembre predicamos acerca de la importancia de la palabra de Dios. Luego en el mes de octubre, cómo es necesario agradar al Señor, poner la mira en las cosas de arriba, atender las prioridades, y todo esto tiene que ver con las cuestiones espirituales, y la única manera de conocer esas cuestiones espirituales es poniendo atención en la palabra de Dios. Bien, ahora pues necesitamos aprender y seguir puntualizando estas cosas. Por eso es que vamos a considerar algunos temas acerca de cómo caminar, cómo andar con el Señor. Y bueno, los temas son vastos, ¿verdad? Solamente vamos a dedicar este mes. Y es que esta es una necesidad notoria, esa es una verdad, hermanos, es una necesidad notoria, porque nos cuesta mucho trabajo caminar con el Señor. Y esto, ¿saben por qué? Simplemente porque no estamos saturados de la palabra de Dios. Por eso, porque no estamos saturados de la palabra de Dios, entonces no sabemos cómo caminar con Él. En los domingos anteriores meditamos en que muchas veces, y a lo mejor hasta sin quererlo mucho, pero la verdad es que nosotros caminamos más bien por el mundo, con los criterios del mundo, no con los criterios del Señor. Y por eso encontramos ahí en la Escritura que es necesario que nuestra mente sea renovada. ¿Renovada de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Y cuando nosotros renovemos nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios, entonces de manera inevitable nuestro andar por la vida será bien diferente al andar del mundo. Y entonces nos va a costar mucho trabajo. Y entonces el mundo se va a dar cuenta y el mundo va a estar en contra de eso. Pero hermanos, esto es importante porque debe ser algo natural en todo cristiano. Todo aquel que ha nacido verdaderamente, todo aquel que verdaderamente está en Cristo, va a manifestar de manera natural un fuerte deseo de conducirse, de andar por la vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a iniciar este domingo con estos temas, y el tema de hoy se llama Caminemos con el Señor en las pruebas. Caminemos con el Señor en las pruebas. Bueno, perdón, hoy no hubo boletín. Bueno, los anuncios les damos más. Nuestra hermana Juli está delicada, está en el hospital. Ya no dio tiempo de sacar el boletín, pero si van a tomar nota, por ahí busquen un papelito, y el título de la predicación de hoy es Caminemos con el Señor en las pruebas. Caminemos con el Señor en las pruebas. Saben, hermanos, en todo momento, siempre, esto es continuo, siempre entre ustedes, en los hermanos de nuestra iglesia, siempre hay hermanos que están pasando por alguna tribulación. Esto es constante, ¿verdad? Está alguien en tribulación, bueno, estamos allá pendientes, estamos orando, estamos anunciando, y luego, bueno, ya parece que ya salió, y luego otro, ¿verdad? Y así estamos constantemente. No es algo raro que pase. Sin embargo, saben, últimamente, en los últimos 2-3 meses, esto se ha presentado más fuertemente. Las situaciones de tribulación, por diferentes motivos,
se están presentando con mayor número dentro de nuestra iglesia y, ¿saben?, a veces hasta en mayor grado. Es decir, no es solamente una tribulación, digamos, leve, ligera, sino que a veces han sido ya tribulaciones más fuertes, problemas más tremendos. Y bueno, por eso es necesario, hermanos, que meditemos en este día. Cómo debemos caminar con el Señor en medio de estas pruebas. Y saben, cosa que todos diremos, todos vamos a decir que todos caminamos con el Señor, ¿verdad? Eso hacemos siempre, todos diremos. Pero la cuestión es si lo estamos haciendo bien. Otra vez, porque decimos sí, tenemos el conocimiento del Señor, decimos sí, nosotros caminamos con el Señor, pero ¿cuál es el pensamiento que nos rige? Porque el mundo también dice eso, y el mundo también acude a Dios cuando está en pruebas y todo eso, pero ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Lo estamos haciendo bien? Por eso es necesario que vayamos a la Escritura, ¿verdad? Para que aprendamos estas cosas. Vamos a ver esta primera carta del apóstol Pedro, y de manera general recordemos que en esta carta, Pedro se está dirigiendo a cristianos y dice él puntualmente allí en el capítulo 1, verso 1, que a los hermanos que están expatriados en la dispersión, o sea, no son hermanos que están allí en Jerusalén, ni en Judea, ni en Galilea, están fuera, están en Galacia, están en Capadocia, están por allá, por el norte de Asia. Y el asunto es que aquellos hermanos están pasando por tremendas pruebas, están siendo probados. Y la prueba que están pasando estos hermanos es la prueba de la persecución. Todavía no empieza la muerte, todavía no hay martirio, todavía no los están matando, pero sí ya empieza a haber persecución. La muerte empieza muy lejos de allí, hasta el otro lado, por allá por Roma, con Nerón, aunque aquí Nerón es el que ya está gobernando. Pero están ya los cristianos siendo perseguidos por causa de su fe, por causa de su comportamiento, y están siendo fuertemente atacados por la comunidad. Entonces, ellos están en medio de una fuerte tribulación, ya en medio de una persecución. Y el objetivo de Pedro al escribirles esta primera carta es el de animar a los hermanos para que ellos puedan enfrentar adecuadamente esas pruebas que ya les están atacando. Hermanos, con esta idea, no se pierdan esta idea, porque esa es la idea de la carta, y con esta idea vamos a considerar los versículos que ya leímos, capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos 6 y 7. En esos dos versículos vamos a meditar en esta mañana, y yo quiero que aprendamos 4 cosas que nos van a ayudar a caminar con el Señor adecuadamente cuando nosotros estamos en medio de pruebas, de dificultades, de tribulaciones, de problemas. ¿Cómo debemos caminar correctamente? Y la primera cosa que vamos a aprender, la primera cosa que debemos de tener es humildad. Humildad. Si están tomando nota, la primera cosa, el primer punto es humildad. Y vean ahí sus Biblias. Empieza de esta manera el versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Así empieza el texto, con esa palabra humillaos. Y otra vez, hermanos, como lo hemos estado viendo en pasajes anteriores, otra vez esa palabra humillaos está en modo imperativo. Ya aprendimos eso, ¿verdad? Un modo imperativo es una orden. Entonces, aquí hay una orden de humillarse, hay una orden que indica que se debe de adoptar una actitud de humildad. Ahora, debemos entender bien qué es humildad, porque lo decimos y a lo mejor no lo tenemos muy claro. Bueno, humildad o ser humilde, primariamente, dice el diccionario, literalmente significa aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Van a decir, bueno, así es, eso es lo que significa esta palabra. Algo que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Ahora, empieza el desarrollo del concepto y digamos pues que ser humildes es ser de baja condición. Ser humildes es ser de baja condición. Miren, para que nos quede un poquito más claro, Pablo se nos dice claramente a los filipenses, allá en el capítulo 2, verso 3, les dice que consideren, dice, pórtense con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Eso es humildad, ¿sí? Permanecer en lo bajo.
No querer levantarse, no querer exaltarse, sino permanecer abajo, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Pero hermanos, la humildad nunca, ni en el tiempo en que se escribió la Biblia, ni en los tiempos actuales, ha sido una cualidad deseada por las personas, por el mundo. Nunca. La humildad nunca ha sido vista bien por el mundo. En realidad, lo que es bien visto por el mundo es todo lo contrario. Siempre el engreimiento, el ser más, la presunción, el orgullo, el egoísmo, todas esas cosas son lo que de manera natural existe en las personas. Humildad no, engreimiento, vanidad, superioridad. Eso es lo que existe. Y de verdad que sí es natural en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y todo empezó, ustedes saben, todo empezó con Satanás. Porque Satanás no quiso permanecer bajo la soberanía de Dios, sino que él quiso exaltarse a sí mismo, levantarse a sí mismo. Quiso ser semejante a Dios. Isaías 14, versículos 13 y 14. No lo lean, no lo busquen ahorita, anótenlo nada más y lo leen en su casa. Pero luego, cuando Satanás cayó por este pecado tan grande de querer no permanecer humilde delante de Dios, humillado delante de Dios, bueno, también cuando Dios creó al hombre, vino con el hombre. Ustedes se acuerdan perfectamente, Satanás se le presenta allá en el huerto del Edén y les dice que si ellos desobedecen a Dios y ellos comen de aquel fruto que les habían prohibido, entonces Él les dijo, ellos serían iguales a Dios. Génesis 3, versículos 4 y 5. ¿Y el hombre qué hizo? Le hizo caso a Satanás y comió y desobedeció a Dios. Y con esto, ¿saben qué estaba diciendo el hombre? Oigan, ¿para qué permanezco bajo? ¿Para qué permanezco humillado delante de Dios? ¿Para qué permanezco sometido delante de Dios? Si como eso puede ser semejante a Dios. Y desde entonces, todo es igual en la humanidad. Nadie quiere mantenerse en una condición baja. Nadie se quiere someter a Dios. Pero hermanos, este es el mandato expreso en este versículo. Lo que aquí encontramos es eso, un mandato a los creyentes de humillarse. Y humillarse delante de la poderosa mano de Dios, dice allí. Esta expresión, la poderosa mano de Dios, hace referencia al poder y a la soberanía de Dios. Allá en el Antiguo Testamento es una expresión muy usada. Si se acuerdan, ustedes solo por poner un ejemplo, es muy marcada su uso allá cuando, por ejemplo, Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Una y otra vez, tanto en el Éxodo como en todo el Antiguo Testamento, cuando hace referencia a esa liberación, dice que Dios libertó a su pueblo con mano poderosa. Así es de que esta expresión hace referencia a su poder, a su gloria, que son manifestadas generalmente en hechos sobrenaturales, ¿verdad? En milagros, en cosas espectaculares. Pero aparte de eso también obra el juicio de Dios a través de su mano poderosa, porque está enjuiciando al pueblo de Egipto. Entonces, hermanos, entendiendo que Pedro tiene en mente la persecución, acuérdense, la persecución bajo la cual están los hermanos, ellos les dice, allá cuando están en esa terrible situación, Él les dice que deben someterse bajo los soberanos designios de Dios. Humillarse ante Dios, hermanos, y si están tomando nota, anoten esto, humillarse ante Dios es aceptar la manera en la que Él trata con nosotros. Otra vez, humillarse delante de Dios es aceptar la manera en la que Él trata con nosotros.
Hermanos, yo no sé si esto suene así un poquito duro y un poquito difícil, sobre todo, como les decía, en estos tiempos de una exacerbada sentimentalismo, sí, ¿verdad? Cuando queremos que, Dios todo haga con nosotros, pobrecitos de nosotros, y si Dios ahí, pues para que nos tenga bien cómodos y aquí así. Y ahora escuchar que nos debemos humillar, someternos totalmente a su voluntad. No sé si le suene duro, pero, hermanos, tenemos que recordar una cosa importante. ¿Quién es Dios? Dios es el soberano. Todo, absolutamente todo está bajo la mano de Dios. Él tiene todo bajo control. Él es el que dispone y el que permite todas las cosas, especialmente en la vida de sus hijos. Él trata de esta manera con todo el mundo, pero de una manera especial, de igual manera trata con sus hijos. Él dispone las cosas y Él permite las cosas. Y hermanos, no se olviden, por favor, no se olviden, los que estuvieron el domingo pasado en la noche en la cena del Señor se acordarán, Él tiene un propósito final para los creyentes. Él tiene un propósito final para nosotros, y ese propósito final es el de glorificarnos. Hermanos, no se olviden. Dios tiene un propósito final para ti. Él quiere glorificarte, sí es cierto, quiere glorificarte. ¿Qué significa esto? Quiere hacerte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su propósito. Y ese propósito, ese es el bien mayor, el bien mayor. No hay mayor bien para los cristianos que llegar a reflejar al Señor Jesucristo. Y todo lo que Él dispone, lo que Dios dispone en tu vida, apunta a ese propósito final. Por eso vimos Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Su gloria. Parecerse al Señor Jesucristo. A eso apunta todo. A eso apunta todo. Y siempre Dios va a permitir todas las cosas para ese bien final. Y déjenme ejemplificarlo de esta manera. Ustedes llevan a sus hijos o llevaron a sus hijos a que les pusieran el cuadro básico de vacunas, ¿verdad? O algunos de los de aquí son de esos que piensan que no, las vacunas, esas farmacéuticas que quieren meternos a fuerzas, a hacerse ricas. ¿Alguien piensa así? Bueno, si alguien piensa así, bueno, no tome en cuenta la ilustración. Los demás, que normalmente no lo entendemos tan así, ¿verdad? Entendemos que las vacunas son para el bien, para crear anticuerpos, para que las enfermedades no ataquen a los niños cuando vayan creciendo. Bueno, y hermanos, sus hijos, sus sobrinos, ¿les gustan las vacunas? ¿Les gusta ir? De hecho, van entrando al hospital o a la clínica y ya van así, ¿verdad? Todos deteniéndose, no queriendo entrar, más cuando ven la jeringa, bueno, se sueltan a llorar, sufren, en realidad sufren, ¿no? ¿Y ustedes no aman a sus hijos? Claro que sí, ¿no? Y si están sufriendo porque les pongan vacunas, ¿para qué los llevan? Porque es por su bien. De la misma manera, las tribulaciones y las pruebas no nos gustan, pero Dios las permite porque todo apunta a nuestro bien. Por eso es así. Entonces, hermano, las dificultades que tú has enfrentado en el pasado, las que estás enfrentando en estos tiempos y las que estarás enfrentando en el futuro, todas, a ver, no se te olvide, todas han sido dispuestas o permitidas por el Señor, todas. ¿Sí? Él es el que está decidiendo que te pase eso, que tú pases por eso. Y hermanos, esta verdad de que es el Señor el que está disponiendo estas cosas, esta verdad es la que te debe conducir en medio de esas dificultades. ¿Y cómo? Con una actitud humilde, aceptando la manera en la que Dios está tratando contigo. Porque sabes, hermano, considera, cuando tú no haces esto,
Cuando tú no te sometes humildemente sin más a lo que Dios está haciendo contigo, lo que tú estás diciendo sin palabras es que Dios se equivocó. ¿Por qué? Pues porque algo, Dios ha de haber descuidado, porque me están pasando cosas y pues, ¿por qué? ¿Seguro que Dios se equivocó? ¿O piensas a lo mejor que Dios te ha olvidado? O a lo mejor hasta llegas a pensar que Dios te está tratando injustamente. ¿Saben? Inclusive yo he escuchado a cristianos decir que se han atrevido a decir que el Señor les está cargando la mano. Están en problemas y dicen, no, de verdad, yo creo que Dios ya se olvidó de mí, yo creo que no, Dios está siendo injusto, no, ya hasta me está cargando la mano. ¿Quién hace esto? Y si alguno de ustedes, hermanos, está pensando en algún momento de esta manera, por favor, elimínenlo de su pensamiento, elimínenlo de su mente, esto no es correcto. Porque quien esto hace, en realidad, está cuestionando al Señor. Y lo que está haciendo es no humillarse, no permanecer en lo bajo, no aceptar esas cosas que Dios está permitiendo. Y fíjense que a veces hay quienes aconsejan a quienes están en esos sufrimientos, les dicen, no te preocupes, tú lloras, tú peleas, tú repelas, es más, tú dile al Señor, tú reta al Señor, se atreven a decir estas barbaridades. Tú pregúntale, dile, ¿por qué? Pero hermano, tú no hagas nada de esto. No lo hagas. Eso no está bien. Bueno, hazlo a menos que encuentres un texto bíblico que te diga que sí puedes repelarle al Señor cuando tú te sientes muy mal o estás en problemas. Búscalo. Ahora, si lo encuentras, por favor me lo traes y de verdad que el siguiente domingo lo predicamos, Pero me temo que no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. En contraste, tenemos este versículo de 1 de Pedro 5. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate delante del Señor, acepta sin más la manera en la que Él te está llevando. Y entonces todavía habrá algunos que dirán, bueno, entonces ¿qué? Entonces no puedo decir lo que siento, no puedo estar sacando eso que me está doliendo, no puedo expresar mi sentimiento. Oh, pues si es para cuestionar, repelar o gritar, no, de ninguna manera, no puedes hacerlo. Mejor, otra vez, dice la Biblia, que lo que tienes que hacer, Santiago 1, del 2 al 5, es pedir sabiduría. Pedir sabiduría. Otra manera, hermano, sutil de mostrar que no aceptas el cómo Dios te está tratando, es cuando dices, bueno, sí, yo sé que Dios tiene todo, yo sé que Dios tiene en sus manos, pero, y viene, pero esto, pero lo otro, pero para acá, pero soy humano, pero todavía estoy en proceso, pero todavía me duele, pero todavía mi carne se duele, y es una bola de peros, ahí, sí, yo sé, pero, hermano, estás repelándole al Señor, no te estás humillando. Siempre que se habla de Job, se habla de la qué de Job, de la paciencia de Job. Pero saben, yo creo que eso está mal dicho. No es la paciencia de Job la que sale a relucir. Creo que deberíamos hablar más bien de la humildad de Job. Si estamos entendiendo que es humillarse delante de Dios y aceptar cómo Dios nos trata, tendríamos que hablar de la humildad de Job. ¿Quién? Ante la pérdida de todos, absolutamente, ¿se acuerdan? Bueno, sí saben la historia de Job, ¿verdad? Si alguien no la sabe en este momento, cuando llegue a su casa, se lee Job capítulo 1 y capítulo 2. Y entonces, ya entendí. Bueno, pero Job, ante la pérdida de todos, absolutamente todos sus bienes materiales, y la pérdida, la muerte de todos sus hijos, ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Y luego, inmediatamente después, siendo sometido a una terrible enfermedad,
Y después de haber escuchado el mal consejo de su esposa, que le dijo a aquella mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Job no repeló absolutamente nada. Y yo creo que nadie de nosotros ha sufrido ni en lo más mínimo lo que le pasó a Job. Y Job no repeló nada. Él aceptó el trato de Dios para con él. Eso es humillarse delante de Dios, de la poderosa mano de Dios. Hermanos, las tribulaciones son la actuación de Dios en ti. Cuando tú estás pasando por tribulaciones, problemas, angustias, lo que quieras, enfermedades, Dios está actuando en ti. Es cierto, a veces a través de otras situaciones, de otros medios. A Job, Dios lo trató de esta manera a través del mismísimo Satanás. Sí, Dios puede utilizar. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, Él tiene, y Él utiliza hasta el diablo lo utiliza para cumplir sus propósitos. Entonces, hermanos, todas las tribulaciones que tú pases son las maneras en las que Dios está actuando en ti, aunque use medios externos, incluido el diablo. Por tanto, si tú entiendes que tú eres hijo de Dios, que estás en las manos de Dios, que nada te puede arrebatar de las manos de Dios, tienes que aceptar que todo lo que pasa en ti está dispuesto por Dios. Y por tanto, te pase lo que te pase, tú debes humillarte delante de Él. Debes de aceptar lo que Él está permitiendo, porque esa es la única realidad. Entonces, hermanos, esa es la primera cosa que tenemos que aprender en esta mañana. ¿Cómo puedo atravesar por las tribulaciones? Humillándote delante de Dios, aceptando cómo Él te está tratando. Las otras tres derivan de esta primera y las voy a tratar de una manera mucho más corta. Me tardé más aquí porque es importante dejar esta idea clara. Pues la segunda cosa, después de que debe haber humildad en medio de las pruebas, la segunda cosa es paciencia. La segunda cosa es paciencia. Dice la segunda parte del versículo 6, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él los exalte cuando fuere tiempo. Lo primero que debemos notar, hermanos, aquí es que es Dios el quien va a exaltar. El creyente se humilla y Dios, el Señor, lo exalta. Ahora, hermanos, exaltar literalmente es levantar. Ser levantado de la condición de bajeza que previamente se ha adoptado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vieron el para? Hay una razón, una definición de propósito. ¿Para qué? Entonces, para que tú seas levantado, primero tienes que humillar. Recordemos que Pedro tiene en mente la condición de tribulación en la que se encuentran los creyentes. Y ellos deben de permanecer en lo bajo. Ellos deben soportar esa situación y Dios se encargará de levantarlos. Alguien que acepta sin más la manera en la que Dios lo está conduciendo, permaneciendo en lo bajo delante de Dios, solamente ese es el que va a ser levantado por Dios. Levantado por Dios. Y esto sucederá, dice ahí, cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Hermanos, si Dios es el soberano y Él está disponiendo las cosas y Él es el que permite las situaciones difíciles en la vida de sus hijos, Él mismo es quien determina el tiempo en el que esas situaciones cambiarán. Hermanos, esta frase, a su debido tiempo, la podemos entender en dos momentos. Sí puede ser en un tiempo mientras todavía estemos en esta tierra. Puede pasar, no sé, en unos días, en unos meses, o inclusive en algunos años.
pero podrá pasar. O sea, cuando fuere tiempo, es una expresión que nos puede remitir al tiempo presente de nuestra vida. Pero ¿sabes? También debemos pensar que el tiempo de nuestra exaltación pudiera ser hasta que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Que a lo mejor te la vas a pasar en tribulación toda la vida? Sí. ¿Hasta que te mueras? Sí. Bueno, no hasta que te mueras, hasta que partas de esta tierra. Porque no te vas a morir, ¿verdad? Tu cuerpo se va a quedar aquí, pero después va a ser restaurado, pero tú no vas a morir. Tú ya tienes vida eterna. Entonces, cuando partas de esta tierra, a lo mejor todavía vas a quedarte con esas tribulaciones y con esos problemas. Y a lo mejor se van a acabar en el tiempo futuro, allá cuando seas exaltado en la eternidad. Y hermano, es precisamente por eso porque se requiere ¿qué? Paciencia. Requieres paciencia, porque tú no sabes cuándo las dificultades van a terminar. Quizás, repito, hasta que partas de esta tierra. Y hermanos, si la humildad es difícil, la paciencia también tiene sus dificultades. Nosotros vivimos en medio de un mundo, de una sociedad que todo debe ser rápido. Todo el mundo anda corriendo y todo queremos que nos pase rápido. No queremos esperar ni tantito. Vas a tu consulta al Seguro Social o al ISSSTE, tienes tu cita a las 10 de la mañana, son 5 para las 10 y ya estás repelando. Pero míralos, nada más están platicando, mira aquel nada más se anda paseando y mira nada más nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere así. Y ya está una bola de gente allí con la señorita aquella auxiliar, oiga, mi cita era tal hora. Vivimos en un mundo donde todo queremos que sea rápido. Y los cristianos, pues estamos envueltos de eso. Y cuando estamos en medio de problemas y dificultades, nosotros queremos que se solucionen rápido, ya, ahorita, porque estoy sufriendo, porque no me gusta. Pero hermano, tienes que aprender paciencia. Tienes que aprender paciencia. El Señor tiene propósitos bien específicos para la vida de sus hijos. Ya dijimos, Él quiere que reflejemos al Señor Jesucristo. Sé que nosotros seamos la imagen del Señor Jesús. Y esto, en un aspecto, es que en nosotros se manifieste el carácter del Señor Jesucristo. Ese carácter, hermanos, lo podemos identificar con aquel carácter que es producido por el fruto del Espíritu que nos dice allá Gálatas 5. Ese fruto está integrado por varias virtudes. ¿Te acuerdas? Gálatas 5, 22 y 23. Y una de esas virtudes es la paciencia, la paciencia. Así es que mi hermano, para caminar de manera correcta con el Señor en medio de las dificultades, la segunda cosa es que debes tener paciencia. Y déjame decirte algo solamente para terminar este punto. Mientras no aprendas la paciencia, ¿sabes qué es lo más probable? Que no salgas de la dificultad. ¿Por qué? Pues porque no has aprendido. El Señor tiene un propósito en ti. Más vale que aprendamos rápido y que seamos pacientes. Porque si no, a lo mejor el Señor dice, bueno, todavía no. Pues hay que seguir hasta que aprendas. Tercera cosa que debemos de hacer, descarga. Primera, humildad. Segunda, paciencia. Tercera, descarga. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? El Señor. Echando, hermanos, fíjense que aquí, ahora sí, este no es un imperativo. La manera en la que la palabra echando está escrita aquí en el idioma griego, esto no es un imperativo, no es una orden. Echando aquí es una acción que está ligada, muy ligada a la orden de humillarse. Por eso les decía que era lo principal, lo importante. Está ligada a esta y depende de la humillación. Es decir, para una correcta humillación y luego para poder esperar con paciencia es necesario echar toda ansiedad sobre el Señor. Echar significa lanzar algo sobre algo o alguien más. Algo que se tiene, lanzarlo
sobre algo o alguien más. ¿Saben? Esta palabra o este verbo se utiliza allá en Lucas 19:35 cuando los discípulos echaron sus mantos sobre aquel pollino. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús iba a entrar a Jerusalén y los mandó a una aldea cercana y les dijo, allá hay una burra y hay un pollino, tráiganme el pollino? Ya saben la historia, ¿verdad? Entonces, dice 19:35 que cuando trajeron el pollino, los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino. Es decir, lanzaron sus mantos. ¿Qué significa? Se los quitaron, los pusieron en otro lado y dejaron de cargarlos. Esa es la idea de echar. Lanzar, dejar de cargar, despojarse de eso. Ahora, por otro lado está la palabra ansiedad. Ansiedad es literalmente aquello que atrae en diferentes direcciones. Lo que atrae en diferentes direcciones. Es decir, estás así y hay por todos lados. Cuando alguien se encuentra en esa disyuntiva que no sabe para dónde ir, pues entonces invariablemente se va a producir una ansiedad, porque no sabe para dónde ir. Ahora, hermanos, esto de la ansiedad incluye todo aquello que produce desagrado, desánimo, desesperación, duda, dolor, sufrimiento o cualquier otra prueba que se esté enfrentando. Eso es una ansiedad. Es decir, aquello que te está pasando es una ansiedad. Entonces, hermanos, lo que hay que hacer es lanzar sobre el Señor cualquier aflicción. Hay que deshacerse de ella. Hay que dejar de estarla cargando. Hay que dejar de estarla cargando. Pero sabes, hermano, aquí surgen algunos problemas en la práctica. Porque los cristianos suelen decir, yo dejo todo en las manos de Dios. Es una frase bien hecha, de verdad. Y es una frase que todo mundo repite, todos los cristianos. Yo dejo todo en las manos de Dios. Pero sabes, en la realidad siguen preocupados. Si yo dejo todo en las manos de Dios, pero siguen totalmente preocupados. Y siguen buscando cómo solucionar sus problemas. Y esto, hermanos, no significa más que ellos en realidad siguen cargando el problema, cargando la ansiedad. Yo lo dejo todo, pero no lo han dejado, lo siguen cargando. También saben los cristianos que cuando está uno en ansiedad, y leímos Filipenses 4, ¿verdad? Leímos Filipenses 4, cuando está uno en esa ansiedad, en esas tribulaciones, hay que orar. Y los cristianos saben que cuando hay problemas hay que orar, y los cristianos van y oran, pero cuando terminan de orar, siguen igual que cuando empezaron, con la misma preocupación, con la misma angustia. ¿Qué significa eso? No han entregado sus dificultades en manos de Dios. Entonces, fíjense que alguien pudiera preguntar en este momento, y a lo mejor hasta con una manera un tanto sorpresiva, entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que debo despreocuparme totalmente de todo? La respuesta es sí. ¡Sí! Pero quien pregunte esto, si alguien pregunta, entonces, ¿qué? ¿Debo despreocuparme de todo? ¿Sabe qué está evidenciando? Que no ha entregado sus cargas en el Señor. Pero sí, la respuesta es esa. Después de que tú ores, después de que tú entiendas, después de que tú dejes las cosas en las manos del Señor, ¿debes despreocuparte totalmente? Sí, eso debería pasar. Ahora nada más consideremos rápido un par de cosas. Primero, esto no significa que no pasará por el proceso de la angustia. No. O sea, va a venir un problema, va a venir una tribulación, y tú, de manera natural vas a tener dificultad, vas a tener angustia. ¿Sí? No significa que no vas a pasar por el proceso. Lo que significa es que debes aprender a tratarlo de manera correcta, echándola sobre el Señor. La segunda cosa que no significa es que te vuelvas negligente o desobligado.
viene algún problema, bueno, todo en las manos de Dios y ya, o sea, sí, no pasa nada. A ver, si estás enfermo, ve al médico, ¿sí? Si estás enfermo, ve al médico. Y cuando el médico vaya y te diga, toma este tratamiento, te lo tomas. Pero ya no estás, ¿y si funcionará? ¿Y qué tal si no? ¿Y si mejor voy con otro? ¿Y si mejor voy con Javier? Porque no, pues él sí me va a decir, ¿verdad? Que tengo, ¿y si mejor hago esto? ¿Y si los estudios no están bien? O sea, lo que tengas que hacer, no es que te vuelvas desobligado, ni negligente. Haz lo que tengas que hacer. Y después de que lo hagas, despreocúpate. Porque sí, hermanos, de verdad, ¿qué pasa? Estamos enfermos, están enfermos, y van al doctor y les dice, y hacen todos los estudios, y hacen eso, y hacen lo otro, y están en el tratamiento, pero siguen con una angustia total. Siguen con una angustia total. Y muchos ejemplos más pudiéramos poner, pero bueno, no hay tiempo en esta ocasión. Entonces, tercera cosa, tenemos que aprender a descargar. La cuarta y última cosa, tener confianza. Confianza. Dice ahí que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y dice el final, porque, hay una razón, ¿por qué debes de aventar todas las preocupaciones sobre el Señor? Porque Él tiene cuidado de vosotros, termina diciendo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es confianza. Debes tener confianza. ¿Saben, hermanos? De manera casi automática, nosotros vamos a decir que caminamos siempre confiando en Dios. Todo cristiano dice, no, yo siempre confío, yo confiando en Dios siempre. Pero, si no aceptamos lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, si no somos pacientes, y si no echamos sobre Él nuestra aflicción, la realidad es que no estamos confiando en Él. Lo más que pudiera pasar es que de alguna manera estaríamos esperando que Él actúe, pero sin siquiera estar seguros de que lo hará. Hay que tener confianza. Es fácil, hermano, es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien. Cuando tenemos un trabajo estable, un trabajo solvente, y cuando por eso no hay necesidad material en casa. Si yo confío en Dios, Dios provee, Dios es bueno conmigo, pues sí. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando no hay enfermedad, cuando las relaciones en la familia están bien. Pero cuando los problemas llegan, muchos se tambalean. Muchos se tambalean. Inclusive las reacciones no son nada adecuadas. Y una vez más, ¿por qué no son adecuadas? Porque las reacciones se dan conforme al pensamiento del mundo y no al pensamiento de Dios. Y cuando los cristianos entran en problemas, confían más en sus propias fuerzas, en sus propios criterios, en sus propios medios. Confían más en la familia, en las amistades, en las personas que conocen, inclusive en las influencias que tienen en cierto lugar. Pero no confían en realidad en el Señor. No lo hacen. Por mucho que digan que todo lo dejan y que confían en las manos de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Hay que tener una confianza ciega en el Señor? La respuesta es sí, sí, confianza ciega en el Señor. Eso es lo que significa confiar en Él. Mira, hay una ilustración. Esas historias que son inventadas, esa es la realidad, son inventadas, pero son buenas de repente para ayudarnos a comprender esto. Miren, una de esas historias, a lo mejor ustedes ya la han escuchado alguna ocasión, una de esas historias dice que por ahí alguna persona que le gustaba eso del montañismo y del alpinismo, pues se fue por ahí a escalar una montaña, le agarró la noche, pero no podía, no llevaba nada para poder pasar la noche, era un lugar frío, bajaba la temperatura tremendamente, entonces pues tomó la opción de, pues aunque sea en la oscuridad, tratar de
encontrar el camino para poder bajar de la montaña. Bueno, en un momento dado del trayecto resbala, cae y empieza a caer. Ya ven, ¿verdad? Por las películas que vemos, ahí va por la pendiente cayendo, ahí en tumbos, y ahí va el pobre en la oscuridad. De repente encuentra una rama, o bueno, choca contra una rama y se aferra de la rama. Y ahí está bien agarrado de la rama, ¿verdad? Y entonces se pone a orar. Y le dice, Señor, por favor, sálvame. Y el Señor le dice, está bien, salta. ¿Qué? Salta. Aquí en vez de saltar se agarra. Señor, por favor, sálvame. Sí, está bien, salta. Pues aquel individuo no saltó. Al día siguiente, los equipos de rescate lo encuentran muerto, congelado, aferrado a aquella rama que estaba a 1 metro del suelo. ¿Se entiende? Confiar ciegamente en el Señor. Hermano, eso es lo que hay que hacer. Mientras no actuamos así, de verdad es que no podemos decir que estamos confiando en Él. Hermanos, si nos damos cuenta o nos dimos cuenta, caminar correctamente con el Señor en medio de cualquier dificultad depende totalmente del concepto que nosotros tengamos de Dios. De eso depende, de quién es Dios. Pero no en el concepto teórico, porque tú me vas a responder correctamente quién es Dios. Pero no depende del concepto teórico que tengas, sino del concepto que en verdad se transmite en ti de manera práctica. Ese que tú estás demostrando en cada actividad de tu vida. Porque teóricamente nosotros podemos decir que Dios es el soberano, el Señor y el Todopoderoso, pero a la hora de la verdad, en las vivencias de cada día, con nuestra manera de responder en medio de las tribulaciones, nosotros no estamos demostrando aquello que decimos. Pero el proceso que aquí Pedro nos está enseñando es muy claro. Nosotros no estamos confiando en Dios porque no aceptamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso no somos pacientes. Y nosotros queremos salir rápido de nuestros problemas. Y nosotros en realidad no entregamos las cargas en el Señor porque no dejamos de preocuparnos por esas cosas. Y eso quiere decir que en realidad nosotros no estamos confiando en el Señor. ¿Sabes, hermano? La realidad es que las cosas no siempre van a pasar como tú quieras. De hecho, las más de las veces no van a ser como tú quieras. No van a ser en la manera en la que tú quieres, ni van a ser en el momento en el que tú quieres. Por eso decía que depende mucho de lo que realmente Dios sea en tu vida. Porque si aunque tú dices que es tu Dios y el soberano de tu vida, pero en realidad tú sabes que no lo tienes como tal, tú no puedes actuar de esta manera. ¿Cómo caminar de manera correcta en medio de las tribulaciones? Bueno, por lo menos hoy hemos aprendido cómo hacerlo. Y lo primero, la base de todo es hacerlo con humildad. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos de aceptar lo que pase en nuestras vidas porque no está fuera de Él. Él lo está permitiendo. Y debemos de aceptarlo sin chistar, sin repelar nada. Ahora, hermano, ahora que estás en tribulaciones, porque yo sé que muchos de los que están presentes en este momento están pasando por tribulaciones, y algunos por tribulaciones muy fuertes en realidad. Ahora, hermano, que estás en medio de esas tribulaciones, tú debes reaccionar de esta manera que hemos visto.
Y si todavía no estás tú en este momento, cuando en el futuro te toque estar en tribulaciones, porque vas a estar en tribulaciones. Hermano, debes reaccionar de la manera en la que hoy hemos aprendido. Yo espero que de veras lo hayamos aprendido. Y que lejos de cuando estemos en esos problemas vengan y nos digan, hermano, por favor, ora por mí, para que, mejor vamos, ora por mí, Señor, para que el Señor me fortalezca, para que el Señor me dé sabiduría, para que el Señor me permite atravesar esto y termine cuando Él quiera. Ojalá, y de aquí en adelante todos vinieran a pedir por eso. De hecho, nosotros oramos siempre así por ustedes. Terminemos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos consuela, nos anima. Y Señor, sin duda que nos muestra un camino diferente de lo que el mundo piensa, pero Padre, que de verdad el que podamos experimentar de tal manera que confiemos en ti, sobre todo, Padre, que podamos tener esa actitud de humildad delante de ti. Todo, Señor, que estemos conscientes de que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque tú lo permites, estamos en tus manos, somos tus hijos, nada puede escapar de ti y nadie puede tocarnos si tú no lo permites. Así es de que, Padre, que podamos vivir con esta confianza y que podamos caminar correctamente contigo en medio de nuestras tribulaciones. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.